las cintas, automáticamente ese insumo se transforma en suciedad. Es un ejemplo sencillo, medio burdo, pero para que ustedes entiendan cuál es la definición de suciedad. Ahora les voy a dar unos conceptos que son, a mi criterio, muy importantes para que tengan en cuenta. En el cuadro a mano izquierda, yo tengo los tipos de suciedades más importantes que hay en industria. Estamos hablando de carbohidratos, proteínas, grasas, esos son residuos orgánicos, y los inorgánicos, todo tipo de sales. Tengan en cuenta esta pequeña clasificación porque la vamos a usar un poquito más adelante. Acá les planteo cuáles son los niveles que existen de higiene: visual, químico y microbiológico. El nivel visual es, ante la evaluación rápida y somera, un test de escurrimiento significaría ver a simple vista si está limpio o no. No es un test muy certero y muy adecuado. Para una industria estamos hablando. El químico. Esa sí ya es una evaluación mucho más precisa y importante. Este tipo de evaluación se usa una vez que se limpió, se hace el programa de higiene, se evalúa en esa superficie en la cual ya fue higienizada si me quedan restos de los detergentes utilizados. Significa si hubo un buen drenaje o el enjuague intermedio fue correctamente realizado. Y luego de la desinfección es la evaluación microbiológica. Significa que una vez que se generó el programa completo de higiene, se evalúa en esa superficie, usualmente por frotis, es decir, frotando directamente sobre la superficie y evaluando los resultados microbiológicos de la misma para evaluar si fue correctamente hecho el programa de higiene. ¿Cuál es la finalidad de la limpieza? La idea principal es prevenir la contaminación de los alimentos. ¿De qué forma? Eliminando cuerpos extraños y los microorganismos patógenos que pueden estar en esa superficie. La idea es evitar transferencias de colores, aromas o flavor de una partida a otra. Imagínense ustedes en su casa, elaboran un producto, vamos a suponer un producto derivado del pescado. Si no limpian correctamente y después hacen otro producto de esa misma superficie, hay una transferencia muy importante de aromas de uno a otro. Es un ejemplo burdo, pero para que ustedes entiendan la importancia de generar un programa correcto de higiene para minimizar transferencias físico-químicas de una partida a otra. Entonces, Sí, listo. Sí, está bien, listo. okay. Bueno, seguimos. ¿Qué pasaría? Disculpen, no los entendí. Parece ser que Enfermedades leves, graves, incluso la muerte de acuerdo al tipo de contaminación que ese alimento ha tenido. De acuerdo a eso, pueden generar demandas judiciales y comerciales. Puede haber una pérdida por devoluciones o por destrucción de los productos, una pérdida de clientes y de ventas, el prestigio de la marca empieza a disminuir, y si las condiciones siguen de esa forma, puede ser el cierre de esa empresa, clausura, etc. Ok. Bueno, ahora
lástima no los puedo ver, pero me gustaría en este momento que por lo menos paren un segundo de atención y evalúen esta diapositiva que la queremos ver en conjunto. Es uno de los procesos más importantes en el desarrollo de cualquier programa de higiene, que es el diagnóstico inicial. Extrapolen lo que yo les voy a mencionar ahora como cuando vamos a visitar un médico. El médico les dice, bueno, vamos a hacer un diagnóstico de su situación, un análisis de sangre, orina, un par de radiografías, y en función de esos resultados voy a diagnosticarle y decirle y recetarle cuál es el mejor remedio para ese caso. Extrapolémoslo lo mismo acá. Tenemos que hacer, ante cualquier cosa, evaluar qué tipo de superficie voy a limpiar. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de material? No es lo mismo higienizar y limpiar una superficie de acero inoxidable 304 que una que sea 316, o una superficie de aluminio, o una superficie de vidrio, o una superficie plástica. Hay que evaluar muy bien ese primer parámetro. Luego de eso, tenemos que tener en cuenta y evaluar qué tipo de residuos yo quiero limpiar. Saber la característica físico-química es la tablita que yo les mencioné hace un par de slides atrás. Saber qué tipo de residuos yo tengo que limpiar. Si son grasas, si son proteínas, hidratos de carbono, si son sales minerales, si es resto de clorofila, restos de tanino. Tengo que diagnosticar qué es lo que yo tengo que higienizar. Una vez que hice ese diagnóstico, tengo que evaluar y saber cuál es el sistema que se usa para higienizar. ¿Es automático o es manual? Eso me va a dar ciertas pautas y ciertas limitaciones de los tipos de productos de detergentes que puedo utilizar. Luego, cuando se realiza la higiene, es muy importante saber si se realiza apenas se terminó el proceso productivo o un par de horas posterior. Después le explico por qué. ¿Y quién realiza la tarea? Es decir, ¿qué tan capacitado está la persona que va a realizar la tarea de higiene? Con todo ese diagnóstico, seguimos. Empiezo de esa forma a diseñar un programa de higiene. Ya tengo en la suciedad, qué naturaleza. Otra variable fundamental que tenemos que tener en cuenta siempre es qué tipo de agua la empresa o la planta dispone. Saber las características físico-químicas y microbiológicas del agua que se usa para el programa de higiene. ¿Qué tiempo yo tengo disponible para hacer ese trabajo? Temperaturas, acción mecánica y qué producto químico están usando. Bueno, como ya les mencioné, estos son los tipos de suciedades más utilizados. Disculpen, los tipos de residuos usuales que hay en la industria: sustancias proteicas, sangres, residuos cárnicos, albúmina, caseína, gelatina, etc. Sustancias grasas, hidratos de carbono y sales. Acá les menciono cuáles son cada una de ellas. Vamos ahora a la química de la higiene. Una vez que les planteé ese concepto inicial, vamos a la química, para entender qué ocurre químicamente en un programa de higiene. Yo acá les menciono cuáles son todas las variables que a partir de ahora voy a empezar a desarrollar y voy a empezar a explicar. Desde ya, pH, ¿saben qué es? Si no lo saben, es la cantidad y la concentración de iones protones en una solución. Me mide la acidez o la alcalinidad del medio. Otra variable a tener en cuenta es el círculo de Zener. Es una variable muy interesante y que se usa muchísimo en cualquier programa de higiene. Estas variables se combinan entre sí para realizar una completa, eficaz y correcta limpieza. Fíjense, ahora lo voy a desglosar. Tenemos 4 variables. Fíjense que yo tengo en el lugar izquierdo el tiempo, temperatura, acción mecánica y acción química. Cada una de estos cuadrantes me está dando las energías necesarias para limpiar una superficie adecuada.
Vamos a suponer que yo quiero higienizar una superficie de acero inoxidable y que tiene restos de proteínas, supóngase sangre. Para ese tipo de residuo, yo tengo que evaluar cuál es la temperatura ideal para ese tipo de residuo, que es una de las variables que yo hablé inicialmente, en la etapa de diagnóstico. Una vez que ya sé ese residuo particular, a qué temperatura yo puedo limpiar, esta variable ya me queda prefijada. Por su experiencia, no tengo posibilidad de hacer feedback, pero es lo que me gusta hacer en las charlas. Yo siempre consulto a qué temperatura sería lo ideal para higienizar y limpiar la sangre. Algunos lo sacan, la mayoría sí. Es la temperatura en la cual está fluida en el cuerpo humano. Estamos hablando de 37 grados. Entonces, mi temperatura está acotada a 37 grados. Yo no puedo subir esta variable más de ese valor. Si lo subo por alguna razón, esa proteína, en lugar de ser higienizada, la estoy pegando, la estoy coagulando y me hace mucho más complicado generar el programa de higiene. Entonces, esa variable ya está acotada y las otras variables tienen que compensar esa disminución de esta variable para completar el ciclo al 100%. Ahora se lo muestro en otra diapositiva. Como les mencioné a ustedes, vamos a suponer que el caso la temperatura sea acotada. Fíjense cómo sí o sí necesito un tiempo adecuado, necesito un efecto mecánico y cómo el efecto químico se incrementó por esta disminución de la variable temperatura. Como verán, estas serían las condiciones ideales de un cuarto cada una. Esta es otra en la cual yo aumento un poco el efecto mecánico y disminuyo la temperatura. Y en este caso disminuyo las otras tres variables y la compensa la cuarta. Como ven, todas las variables tienen que completar el 100%. Si alguna por alguna razón disminuye, sí o sí, una de las otras o la sumatoria de las otras tiene que completar. Es otro, y es un sistema de un tanque de una láctea o de una industria cervecera o una bodega de vinos o una industria láctea. El efecto mecánico se realiza mediante la energía hidráulica. De esta forma yo utilizo un sistema que se llama Sprayball, donde la solución de higiene sale por estos orificios a una determinada presión y ese impacta en la superficie interna del tanque e higieniza. Ahora hablamos un poquito de la acción mecánica. La acción mecánica es la acción del producto, la acción química es la acción del producto químico adecuado. Una vez que yo diagnostiqué qué tipo de residuo voy a limpiar, yo ya tengo definido qué tipo y qué principio activo limpiador voy a usar. Acá les muestro, fíjense que el agua sola tiene una tensión superficial muy baja y no permite un ingreso adecuado de la solución de higiene en los intersticios que están aquí abajo, fíjense. Entonces, si no tengo esa interacción, esta solución limpiadora nunca va a llegar a estar en contacto con los residuos que están acá abajo y por ende no voy a poder conseguir un programa de higiene adecuado. Por eso, en las soluciones de higiene se utilizan productos químicos formulados que tienen en su formulación, valga la redundancia, activos que son tensoactivos, que hacen disminuir la tensión superficial y logro esta penetración de la solución a los lugares bien pequeños y muy chiquitos, normalmente se llaman poros, para conseguir un correcto programa de higiene. Disculpen. Acá seguimos hablando de la acción química. En esta diapositiva yo numero el rectángulo de abajo es el objetivo que yo quiero limpiar y la parte superior es la suciedad. La suciedad, a medida que pasa el tiempo, va teniendo diferentes procesos físico-químicos, se empieza a oxidar,
se empieza a polimerizar y esa interacción de suciedad con la superficie hace que el residuo sea más fácil o más difícil limpiar. La acción química de los productos limpiadores hacen que esas interacciones entre superficie y suciedad se vayan debilitando y consigue un buen correcto programa de higiene. Acá les menciono brevemente qué es un tensoactivo. Fíjense, esta es la suciedad y este palito con una cabeza es la forma esquemática de mostrar lo que es un tensoactivo. Esta parte es soluble al agua y esta parte larga es soluble a la suciedad. Bueno. ¿Hasta ahora todo bien? Sí, perfecto. Sí, ¿Cuánto tiempo perfecto. vamos? Perfecto, está perfecto. Más o menos, ¿cuánto tiempo vamos, Silvana? Tenemos casi 27 minutos. Empezamos Bueno, 10 minutos tarde. ¿querés que, como habíamos hablado, que hagan una pequeña interacción ahora o hacemos un par de slides más? Yo creo que podemos, ¿qué dice el público? No, de una. Sigamos. De una, Seguimos entonces. Dale. Sí, de una. Bueno. Seguí. Sigo. Entonces, una vez que hice el diagnóstico, como le mencioné anteriormente, estoy en condiciones de seleccionar el detergente más adecuado e idóneo para esta aplicación. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa elección? En primer lugar, ¿qué tipo de suciedad? Como les comenté, la de naturaleza química, la superficie, el tipo de proceso, que ya lo mencioné recién, que acá hay una definición que se llama SIP, que es Clean in Place, se llama limpieza en lugar. Esto es para sistemas hidráulicos, para limpieza de tanques de leche, de cerveza, de vino, etc. En la limpieza manual es todo el sistema de higiene en el cual no tenemos el sistema hidráulico como efecto mecánico, estamos hablando de una limpieza manual como la que hacemos en nuestra casa cuando lavamos los platos o las ollas, o una limpieza de paredes, de pisos. Ese es un sistema de higiene manual. Y las características del agua que lo mencioné hace un ratito. Acá quiero dar énfasis en qué es tensión superficial, que lo mencioné hace un rato, en la resistencia del líquido a derramarse. Este es un ejemplo de una gota de agua en una superficie cualquiera. Si yo a esa gota de agua le agrego un tensoactivo, la idea mía es disminuir la tensión superficial de la misma. De esa forma, yo consigo, fíjense cómo consigo antes y después, al agregarle un tensoactivo, una disminución importante en la tensión superficial. Ustedes me preguntarán, ¿para qué sirve esto? Sirve para lo que les mencioné anteriormente, es mejorar la penetración de la solución de higiene en lugares pequeños. Acá les muestro un esquema de qué es un tensoactivo. Estamos en la cabeza el grupo hidrofóbico, que es la parte de derecha, y el grupo hidrofílico, que es de la izquierda, amante del agua. Este es un esquema que está en el libro que yo escribí sobre higiene. Fíjense, el slide número 1, el cuadrito número 1, el agua sola tiene una tensión superficial, es decir, moja a la superficie inoxidable este pedacito, muy poquito. A medida que le agrego tensoactivos con trazas, fíjense cómo la humectación mejora, y cuando le agrego un porcentaje muy pequeño de tensoactivo, 1%, no es mucho, cómo la humectación aumenta drásticamente. No es la fundamentación de esta charla que ustedes sean especialistas en tensoactivos.
mi idea es mostrarles solamente cuáles son los tensoactivos más usados en la industria. Acá tenemos los tensoactivos aniónicos, que, como verán en la figura de la derecha, lo que va a cambiar de un tensoactivo a otro es en el grupo hidrofílico la carga que tenemos que está en azul. Los tensoactivos aniónicos tienen en este lugar una carga negativa. Los catiónicos tienen una carga positiva. Hay anfóteros que tienen, de acuerdo al pH de la solución, tiene carga negativa o positiva. Y hay otros que son sin carga. Ustedes mirán, ¿para qué sirve eso? No viene el caso en esta charla, pero quiero que ustedes sepan que existen muchas variedades de tensoactivos y de acuerdo al tipo de detergente y formulación que yo voy a hacer, combino diferentes tipos de tensoactivos para conseguir el objetivo de una buena programa de higiene. Una vez que yo les mencioné brevemente cómo son los tensoactivos más usados, les hago una calificación rápida de cuáles son los detergentes más usados en la industria. El primero de todos es el neutro. Significa que si yo en una solución acuosa le agrego este detergente, el pH de esa solución va a estar entre 6,5 y 8. Es decir, es un pH neutro. Depende del agua que yo uso, ¿no? En el caso nosotros acá en Buenos Aires, en Argentina, donde yo vivo, tengo el agua por sí sola tiene un pH levemente alcalino, 8. Si yo le agrego un detergente, voy a tener el mismo pH del agua que estoy usando. En el segundo caso, estamos hablando de dos tipos de detergentes. El primero de ellos, más importante, de álcalis fuertes. Estoy hablando de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Esos elementos fomentan, ayudan y proporcionan mayor energía química para limpiezas de residuos grasos. Por ejemplo, restos de leche, restos de aceites. Luego tenemos para residuos más leves, detergentes alcalinos, levemente alcalinos. Significa que en lugar de usar hidróxidos fuertes como de sodio y de potasio, utilizo hidróxidos carbonatos, que son álcalis más suaves. Luego tengo en las formulaciones más usadas en la industria los alcalinos clorados, que tienen en su formulación, además de los tensoactivos, tienen hidróxido de sodio y cloro. Alguno de ustedes me puede decir, qué interesante, desarrollaste un producto que limpia y desinfecta a la vez. No, no es así. Este producto se usa muchísimo para sistemas SIP y para espumas. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar o utilizó espumas alcalinas cloradas para higiene de superficies. Este producto me sirve muchísimo para limpiar residuos donde tengo una cantidad importante de proteínas y o taninos o clorofila. Luego de esto tengo los detergentes ácidos, los fuertemente ácidos, que son formulados con tensoactivos especiales, y ácidos inorgánicos fuertes, como ácido fosfórico, ácido nítrico, o mezcla de ambos, son mezcla de fosfonítrico. Y luego tengo los detergentes levemente ácidos, que son productos que tienen en su formulación ácidos orgánicos, que son ácidos más débiles que los inorgánicos. Estamos hablando de pHs 5, 5,5, 4,5, de acuerdo a la formulación. ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, Buenas hay una tardes. pregunta. La que quieran, sí. Dentro de los... ¿puedo? Volvemos acá.
Dentro de los clorados estaría considerado el dióxido de cloro, ¿verdad? El dióxido de cloro es un desinfectante. Lo que yo les dije es un detergente que tiene en su formulación desinfectantes. Estoy hablando ahora que es un limpiador que tiene limpiadora del detergente. Es decir, es una combinación de variables. Pero hoy, hasta ahora estamos hablando de limpiadores, no llegué todavía a los desinfectantes. Listo, listo, le Hay entendí. una pregunta con Sí, respecto a los limpiadores que usted menciona en este momento. ¿Cuáles son los aconsejables para utilizar en el medio actual y hacerle frente y ayuda a la eliminación de bacterias y virus que puedan tener, en este caso, las mismas características del COVID, que tienen una superficie proteica? te estás adelantando. La idea es, cuando lleguemos a hablar del tema de COVID, vas a ver todos los conceptos químicos que yo estoy dando ahora, cómo se van a empezar a relacionar y van a entender por qué yo armé un programa de higiene y un protocolo de higiene para el coronavirus. Va. Ahora estoy dando información técnica, pero ustedes van empezando a adquirirla para que Silvana, Vamos, fantástico. continuemos, Bueno, Gustavo, sin problema. continuamos. Una ¿cuáles son las en Rusia o en después de un churrasco? El primera etapa se llama prelavado. Es un proceso en el cual yo remuevo el exceso de suciedad con un enjuague inicial. ¿Sí? Remuevo lo grueso y humecto la superficie. Una vez que hice la primera etapa, agrego el detergente de limpieza, empieza a actuar, a disolver y la suciedad y la superficie. O espaciales, quedando una residualidad en superficie para un teórico control posterior de la plaga, a mi entender, por ahí hoy ya inadecuado, ¿no? Que antes se entendía así. Con estos procesos de limpieza entiendo que desaparece el insecticida en todo momento, ¿no es cierto? Es que vos, en esa superficie que yo estoy limpiando, nunca deberías haber agregado insecticida. No, pero normalmente por ahí uno ve que se hacen tratamientos de ultra bajo volumen o termonieblas espaciales. Todas esas moléculas de insecticida quedan depositadas en superficie, que según las indicaciones del producto tienen residualidad hasta de 30 días. Para un Pero sistema preventivo, ¿no? explícame a dónde estás aplicando eso, porque ese tipo de aplicación de insecticidas en una industria de alimentos, donde va a estar en contacto esa superficie que vos estás tratando con pesticidas, no debería quedar restos ahí. No podrías aplicar ese tipo de insumo en esa superficie. No, no, lo entiendo perfectamente y coincido, comparto la idea, pero sé que se hacen, ¿no es cierto? Tratamientos. Entonces, Incluso, está pésimo eso. por eso, incluso muchas veces en distintos lugares por ahí se hacen, más que nada para tratamiento de gorgojos, en equipos también, y está indicado también por el producto para un control residual en puntos muertos, que esa pregunta la dejo para el final después, ¿no? Para determinar puntos muertos de crianza de insectos y demás. Pero esta aplicación de limpieza para reforzar el concepto de que no se debe hacer tratamientos masivos superficiales, son removidos por los elementos de limpieza, ¿no? No hay una residualidad posterior después de la limpieza. Si te entiendo bien, no.
Es decir, si yo hice un programa de higiene y después de eso agrego este producto pesticida, ese pesticida me va a quedar en esa superficie. Debería volver a limpiar esa superficie y hay que ver, de acuerdo a la característica química de residuo que vos estás tirando, si el producto que yo estoy aplicando es el correcto para limpiar eso. Estoy haciendo, se llama una contaminación química cruzada. Perfecto, sí, más claro todavía, está bien, está bien. Es la idea de afirmar este concepto, ¿no? De que no sirven hacer tratamientos superficiales como para que quede en forma residual y preventivo, sino que son puntuales y específicos, ¿no? Los tratamientos. Yo estoy de acuerdo con vos. Y Rolando, ¿vos querías decir alguna acotación? Sí, gracias, Gustavo. Para ti, Ricardo, Sí. recuerda una cosa, todos los insecticidas son biodegradables. Si los aplicas antes de una limpieza y luego limpian y lavan, se degradan. O sea que el efecto no va a ser bueno. Entiendo, sí, por eso le quería consultar más que nada, porque iba a reforzar por ahí para el que no tiene este concepto. Pues muchas veces los clientes en la industria piden tratamientos para que quede una residualidad, o muchas empresas de control de plagas inclusive, ¿no es cierto? Pues se venden servicios, haciendo aplicaciones dando una garantía de 30 días de repente. A mi entender, no existe ese efecto, ¿no es cierto?, de garantía de un producto, ¿no? Porque no es lo adecuado. No es lo correcto. Uh-huh. Pero bueno, si les parece, ¿seguimos un ratito? Sí, sigamos. Gracias por las preguntas. Bueno, una vez que yo, volviendo a la información adicional, anterior digo, hice un correcto diagnóstico, ¿cómo armar un buen protocolo para hacer un programa adecuado de higiene? Con estas 5 variables, si yo cada vez que voy a una empresa me respondo cada una de ellas, voy a tener la información adecuada como para poder armar un correcto programa de higiene, o por lo menos no errarle en mucho. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, ya les mencioné, pero lo repito varias veces para que les quede esa información, aunque sea de esta charla, es ¿qué superficie voy a higienizar? Es lo primero que yo tengo que saber. En segundo lugar, ¿qué tipo de residuo? ¿Cómo y dónde higienizar? ¿Cuándo se higieniza? Como les mencioné a ustedes, a medida que la sociedad envejece, por su experiencia en su casa, si yo higienizo algo apenas terminé de comer, es lo mismo que después al otro día. No tengo la posibilidad que ustedes me respondan porque la interacción es difícil, pero no. La sociedad, a medida que va envejeciéndose, se va oxidando, polimerizando y se hace muy difícil limpiarla. Por eso esta variable, cuando se hace la limpieza, es muy importante saber, porque no es lo mismo una suciedad liviana o fresca que una oxidada y ya vieja. Como a su vez, ¿quién realiza la tarea? ¿Qué capacitación tiene la gente que hace la operación? Bueno, hasta ahora quedó el concepto de higiene. De limpieza, estamos hablando de limpieza. ¿Más o menos se entendió? Sí. Sí, correcto. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda de la parte de limpieza? Porque ahora vamos a hablar de la desinfección, que es el paso posterior de haber realizado un correcto programa de higiene. ¿Seguimos? Sí. Solo una pregunta, Gustavo. Sí, dale. ¿Vas a hablar también de sanitización o solo desinfección? Es lo mismo. Yo tenía entendido que desinfección es cuando hay una carga bacteriana o de virus muy alta, entras al proceso de desinfección. Sanitización es cuando tu carga bacteriana o de virus es baja. No sé si estoy en lo correcto. El tema es, ¿quién sabe cuánta carga inicial vos tenés? Nunca nadie la va a saber, excepto que hagas un estudio muy exhaustivo de qué carga yo tengo. Entonces, en la industria, vos tenés que bajar la carga microbiana de una superficie
para que quede bromatológicamente apta, independientemente de qué valores yo tengo inicialmente. Ok. Es decir, es una cuestión semántica, si es desinfección o sanitización. Lo que yo quiero es bajar la carga de mi superficie a valores que sean bromatológicamente aptos y minimicen cualquier riesgo de contaminación del producto y por ende de nosotros como usuarios. ¿Más o menos quedó claro? La idea es esa, es decir, Ahí, ¿cuánta perdona. carga yo tengo? Ahí, perdón. Ajá. Hola. Es indiferente. ¿Sí, Luis? Sí, perdón la interrupción. Solamente quería No hay igual ninguna alinear el interrupción. concepto. Lo que mencionaba Rolando, también lo teníamos, bueno, en lo personal tenía conocido que no es lo mismo que sanitización. Igualmente, no sé si usted topará el tema a nivel de los insumos que se utilizan, soluciones cloradas de limpiezas de superficies, aplicando, como se dice, limpiezas profundas en las áreas, versus a una sanitización que lo realizamos por medio de aspersiones de productos a base de amonio cuaternario. Entonces, no sé si esta diferencia es la misma situación bajo su concepto como desinfección o aplica lo que menciona Rolando, una desinfección y otra desanitización. Ahora, cuando yo les explique cuáles son los desinfectantes usados en la industria, van a ver que es sinónimo. Y de acuerdo a muchas variables, voy a usar o uno u otro principio activo desinfectante. ¿Está? ¿Seguimos? Y después hablamos todo lo que quieran, ¿les parece? Bueno, acá yo les comento desinfección, que es destruir las células vegetativas de los microorganismos no deseados y reducir significativamente el número a valores adecuados en un proceso productivo. Los tipos de desinfecciones que se usan usualmente son dos. Físico-químicos, el primero de ellos es calor, se usaba en industria, estoy hablando de hace 25, 30 años atrás o más, agua caliente o vapor. Y últimamente se está usando en muchas aplicaciones, en muchos procesos, la radiación con ultravioleta para determinados procesos. Y la otra gran familia de tipos de desinfectantes son los químicos, en el cual yo voy a profundizar y voy a explicarle ahora con más detalle. ¿Cuál es la finalidad de la desinfección? Se los mencioné hace un ratito mientras hacíamos un par de interacciones y hablábamos con ustedes, que es reducir la carga a niveles... Exactamente. Es decir, sea y saludable para el producto que va a entrar en contacto con la misma y luego que viene a nosotros, ¿no? La idea es conseguir una inocuidad de esa superficie para que sea bromatológicamente apta y no genere ningún tipo de riesgo sanitario en el producto que va a estar en contacto en esa superficie. Acá les doy algunas definiciones cómo conseguir una desinfección satisfactoria. El primer punto muy importante y fundamental es que es importantísimo un correcto programa de higiene previo a realizar una desinfección. Yo no puedo desinfectar una superficie sucia, porque estoy desinfectando los microorganismos que están arriba de la suciedad. Todos los microorganismos que están debajo o ocluidos o protegidos por la suciedad nunca se enteraron de la acción del desinfectante. Y por ende, no tengo ningún resultado satisfactorio en mi resultado final. Acá están las variables necesarias en cualquier programa de desinfectar. Necesita tener un tiempo de contacto mínimo, necesita una temperatura,
desinfectar y disminuir la carga bacteriana. Hasta ahora ninguno me corrigió. Me dan un tiempito que hay algo que... Hola. Hola. Silvana, bien. ¿Te puedo pedir un favor? Vamos a hacer 3 minutos de pausa. Listo. Porque tengo una necesidad, ahí voy al baño y vengo. Hacemos un pequeño break de 2 minutos. Perfecto, listo. Pero no nos salimos, ¿verdad? Listo, No, ok. no, para nada. No, para nada. Ya estoy, ¿eh? Hola. Bienvenido, te escuchamos. Hola. Bien. A ver. Acá. ¿Estamos? Listo. Listo. Bueno, como les comentaba, ya hablé de incompatibilidad química y ahora les quiero presentar a ustedes estas variables importantes. En esta diapositiva yo les quiero mostrar cuáles son los desinfectantes más utilizados en la industria. El primero de todos ellos es el producto clorado. Son todos los desinfectantes clorados. ¿Hola? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, dale. Dale, Vamos. dale. El segundo iodophoro, el segundo desinfectante más usado, en su momento eran los productos a base de yodo. En la década del 70 se usó muchísimo este producto, pero luego, en mediados del 90, vieron que tenía un par de inconvenientes que podían llegar a quedar residuos y al consumidor final, principalmente la gente que tenía problemas con tiroides. Entonces, se usaba mucho en la industria láctea y por ese factor gradualmente se empezó a dejar de utilizar. Uno de los desinfectantes más conocidos hoy por hoy son los amonios cuaternarios. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Los ácidos peracéticos, variedades